Reciban un cordial saludo, estudiantes de grado octavo. En el día de hoy, mediante este video, vamos a hacer algunas aclaraciones en cuanto al primer taller que se envió, que correspondió a la semana 9, y pues a algunas aclaraciones con respecto al taller número 1, la semana 1 del segundo periodo. Entonces, para iniciar, acotaciones del anterior taller. En la primera, pues, la crónica. Si bien en algunas preguntas se decía que sí correspondía a una descripción, pues la respuesta era crónica. Muchos de ustedes cometieron ese error, y acá vamos a hacer la salvedad de que es una crónica. La crónica eran esas descripciones que hacían los conquistadores cuando llegaron a América, en donde hacían exageraciones en cuanto a todo lo que encontraron en las Indias, ¿cierto? Recordemos que ellos no sabían que iban a llegar a territorio americano, sino que iban para la India. Y hacen ciertas descripciones, son muy descriptivos. Entonces, lo que estaba anteriormente no era una descripción, sino se hablaba de una crónica. Como lo estábamos diciendo en el segundo, descripción, eran totalmente descriptivos todo lo que pasaba. Por eso hicimos los bestiarios en cuanto a cómo veían ellos, cómo percibían el mundo, cómo creían que eran los animales, y haciendo estas exageraciones. En cuanto a las historietas, a muchas de las historietas se pone a amplificar o ampliar en cuanto al contenido. Recordemos que es mucho tema, que son muchas las civilizaciones que están acá, entonces sí daba para que hiciéramos una historieta. En historieta, acordémonos que también deben aparecer viñetas, deben aparecer cuadros de diálogo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en una próxima ocasión. También aparecían las figuras retóricas, como es la hipérbole. La hipérbole, como lo mencionaba anteriormente, era una figura retórica que utilizaban mucho los conquistadores, porque son exageraciones que se hacen. Entonces, sí, los conquistadores recurrían mucho a esta figura retórica. Ahora vamos con la literatura colonial. En el segundo periodo académico iniciamos con literatura colonial. Acá es bien importante hacer unas acotaciones en cuanto a esta literatura. Primero, que comprende desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVII. Durante este tiempo se establece y desarrolla un virreinato, así como la crisis de dicho sistema. En este momento, los conquistadores son los que imponen por su imposición la religión, ¿cierto? E imponen como tal el lenguaje. La lengua castellana es impuesta por los conquistadores. Aquí, también en esta literatura colonial, vamos a mirar cómo los españoles empiezan también a culturizar a los indígenas para que sepan este idioma y puedan estratégicamente tener otra información. En este contexto histórico y cultural está el establecimiento del virreinato, establecimiento del Tribunal del Santo Oficio y la Santa Inquisición. Mientras tanto, en Europa está en auge la Santa Inquisición, es el poder absoluto de la Iglesia, y es lo mismo que vienen a hacer a territorio americano. Es la Iglesia ahora en adelante el que va a tener el poder absoluto como control y manejo de las personas. Entonces, aquí vemos el papel fundamental e importante de la Iglesia. El poder político era manejado estrictamente por los españoles. Si bien ya había una organización social como tal en las primeras civilizaciones, aquí quien realmente tiene el poder son los españoles, son el poder absoluto lo tienen ellos. Criollos y mestizos fueron relegados, y la llegada de la primera imprenta, por lo tanto los españoles pueden ir recopilando los textos que dejaban los indígenas. Ahí vimos el contexto histórico y el contexto cultural. Vamos a iniciar con el taller que se deja para la primera semana del segundo periodo académico. Nos dice: teniendo en cuenta la anterior lectura, realice un mapa conceptual teniendo en cuenta los siguientes aspectos: contexto histórico y cultural, antecedentes de su literatura, características, temas, géneros literarios, autores y literarios. Aquí es bien importante hacer una buena comprensión de lectura del texto que se le va a dar a ustedes para que lo aborden. Es importante que tengamos también en cuenta la estructura que tiene un mapa conceptual.
¿cierto? Aquí en el gráfico que tenemos podemos encontrar que siempre deben haber conceptos claves, ¿cierto? Deben haber palabras de enlace. Si no hay palabras de enlace no se pueden conectar las ideas y no estaríamos hablando de un mapa conceptual sino de otro tipo de esquema. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, hacer el mapa conceptual. Hay conceptos específicos. Aquí en el mapa conceptual hay una jerarquización de conceptos, los más importantes, y de ahí se irán desglosando los otros conceptos secundarios. Entonces es importante tener los niveles. El primer nivel es en donde vamos a encontrar el concepto principal, en el segundo nivel los conceptos secundarios, en el tercer nivel vamos a encontrar, como vemos en el gráfico, los conceptos específicos, y en el cuarto nivel una ejemplificación de ellos, ¿cierto? Entonces, cuando hagamos la lectura, tratar de que seamos muy organizados con la información y tratar de seguir la misma estructura que estamos planteando en este esquema, porque es importante que ustedes lo sigan para no tener inconvenientes y hagamos otro tipo de gráfico como un mapa mental o otra estructura que no corresponde a un mapa conceptual. Entonces, tener muy en cuenta esto y cualquier pregunta también estar atentos. En el siguiente nos dice que subrayar el objeto agente en las oraciones. Entonces, si bien nosotros recordamos, en la estructura de la oración tenemos el sujeto agente, que es aquel sujeto que realiza la acción del verbo, ¿cierto? Entonces, el sujeto que aparece en las oraciones activas. Aquí ponemos un ejemplo de sujeto agente. Los policías detienen a los ladrones. En este caso, los policías se convierten en el sujeto agente, detienen a los ladrones. Acá dice que es aquel que realiza la acción del verbo, ¿cierto? Los policías fueron los que detuvieron a los ladrones, por tanto se convierten en los sujetos agentes. Y el verbo, pues, detienen, ¿cierto? Que está en su conjugación. Ya en el cuarto punto nos dice, el enunciado no se podía hablar más de que amor. Se emplea una figura literaria llamada, entonces nos ponen como opción múltiple símil, metáfora, onomatopeya, hipérbole y anáfora. Es importante acá tener en cuenta la definición de cada uno de ellos para poder llegar a hacer un discernimiento de cuál es la respuesta correcta. Entonces, en símil hay que tener en cuenta que es una comparación con un elemento que es muy similar, valga la redundancia. Por ejemplo, tus labios dulces como la miel. Entonces se está comparando con algo muy similar, ¿cierto? En la metáfora es el reemplazo de un elemento por otro. Cuando te digo cabello de petróleo, estoy diciendo que tu cabello es oscuro y no tuve que mencionar la palabra oscuro, sino la reemplacé por la palabra petróleo. En la onomatopeya hace alusión al signo que imita un sonido natural. Un ejemplo, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. La expresión imita el sonido del reloj y sugiere una incomunicación. Entonces, cuando hagamos alusión a las onomatopeyas, quiere decir a los sonidos. En la hipérbole estamos hablando como tal de las exageraciones, ¿cierto? Entonces, en una exageración podría ser te llamé 1000 veces, te esperé 1.000.000 de años. Esos son ejemplos de hipérbole. Ya en la anáfora hace reiteración de una o más palabras. Entonces aquí, como lo vemos también en el ejemplo, dice ha debido pasar mucho tiempo, ha debido pasar. En el ejemplo se da repetición de la expresión ha debido pasar. Entonces es cuando vemos la reiteración de un elemento en reiteradas ocasiones. Acá pongo otros ejemplos para que nosotros no nos confundamos en las figuras retóricas. Por ejemplo, en la metáfora dice que la relación sutil de analogía o semejanza. Entonces, tus ojos son verde selva, para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la selva. Entonces, ahí como tal yo no escribí tus ojos son verdes, sino la palabra verdes los estoy ya reemplazando, ¿cierto? Son verde selva, ya estoy diciendo que son verde selva. Es decir, que se asemejan al color de la selva. En la símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza.
Entonces, eres fría como el hielo, eres tan suave como un durazno, eres tan suave como un algodón, entre otras. En hipérbole tiene lugar, se aumenta o disminuye de manera exagerada. Le pedí disculpas 1000 veces, es una manera de explicar que se pide disculpa de una manera reiterada. Entonces, como le decíamos ahorita, una de las figuras más importantes en cuanto a las que utilizaban en la crónica indias, estamos hablando que es la hipérbole, que es donde se realiza una exageración de las palabras, y acá está claro en la ejemplificación. Ahora, en cuanto a las recomendaciones que vamos a realizar, la primera, organizar la información. En cuanto a la organización de la información, es bien importante tener en cuenta que vamos a tener un esquema precisamente para hacer ello, y en esta vez es un organizador gráfico que es un mapa conceptual. Ya dijimos que tiene ciertos niveles, que deben aparecer unas palabras enlace, de lo contrario yo estaría haciendo otro organizador gráfico que no corresponde a un mapa conceptual. En cuanto a la ortografía, si bien yo estoy haciendo mis trabajos a mano, los estoy haciendo en el computador, sí es importante hacer una lectura, segunda lectura y tercera lectura si ese es necesario, porque sí hemos evidenciado con la gran mayoría de los trabajos que no hacemos como la lectura de... Nosotros no estamos exentos que se nos vayan errores ortográficos, entonces sí que por favor revisemos antes de enviar los documentos, porque sí se están yendo con algunos errores ortográficos. Lo siguiente, enviar como asunto nombre, apellido y curso del estudiante. Aquí es bien interesante porque algunos estudiantes, por ejemplo, como somos 3 docentes en el grado de octavo, hay muchos trabajos que se los están enviando a los docentes que no corresponden. Entonces, al final de cada taller está como tal el correo electrónico de cada uno de los docentes. Importante que revisemos ese taller para mirar a qué docente le corresponde enviar. Una regla en etiqueta es que en el asunto, por favor, pongamos el nombre, el apellido, el curso del estudiante. Si bien ustedes lo están enviando de pronto de otros correos que no corresponde a su nombre, pues nos hace más complicado y se vuelve más complejo la tarea de calificar los talleres de ustedes. Entonces es bien interesante acá que por favor enviemos en el asunto el nombre y el apellido, y obviamente el curso al docente correspondiente. Acá como tal está en mi correo electrónico, pero ya como lo mencioné anteriormente, en cada uno de los talleres está relacionado como tal el correo que le corresponde a cada docente. Una cosa interesante aquí es el plagio y las consecuencias. ¿Qué es hacer plagio? Hacer plagio es copiar textualmente lo de la otra persona y tomarlo como nuestro. Resulta que queremos felicitar a la gran mayoría de estudiantes de grado octavo porque aún no tenemos casos como este, pero sí se han evidenciado. Estudiantes que terminaron de pronto su taller rápidamente y se lo comparten a sus compañeros. Esto no se debe hacer, porque primero debemos ser honestos con nuestros trabajos, saber que nosotros tomamos tiempo para ello. En muchos correos se ha felicitado a los estudiantes por su dedicación, por su esfuerzo en cuanto a los talleres. Entonces valoremos ese esfuerzo tanto de las personas que realizan los talleres como de las personas que lo están realizando, ¿cierto? Y no hagamos de compartir los talleres, porque si no eso sería plagio. Hay compañeritos que ven muy fácil copiar y pegar textualmente como tú lo tienes, y pues esto se debe, van a haber unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que estos talleres no se van a calificar, estos talleres van a tener como nota 1, y pues ustedes saben que al tener la nota 1, pues automáticamente me baja todo el promedio académico en cuanto a la materia. Entonces, la invitación es, a los estudiantes es que por favor evitemos el plagio, evitemos estos inconvenientes y hagamos nuestro trabajo a conciencia con la mayor dedicación. El taller no está complejo, es más de entender las figuras retóricas. Si es necesario, cuantas veces tengamos que preguntar, para eso están los correos electrónicos,
cuentan con todos los docentes de grado de octavo, con mis compañeras, entonces no hay necesidad de que recurramos a copiar de lo que están haciendo los demás compañeros. Es un gusto haber podido hacer este video y compartirles con ustedes algunos de los tipsitos, compartir algunas dudas e inquietudes que se han presentado. Esperamos que tengan una buena semana.